último libro de Ivonne Bordelot, Noticias de lo Indecible, publicado en conjunto por Libros del Zorzal y Edasa. Es fácil identificar dónde está cuál editorial. Las virtudes son del Libro del Zorzal, las erratas son de Edasa. A Ivonne Bordelot, para quienes no la conocen, es lingüista, poeta y ensayista. Le sacamos estrictamente todos los libros que nos propone. Cada tanto nos invita a almorzar ceviche, que no prepara ella. Y hoy, según ella misma, no me quiero equivocar, es una especie de libro de memorias que presentamos. Nos ayudan María Casiraghi y Máximo Soto. Los voy a presentar exactamente como ellos quisieron. Ni en Edasa ni en el Libro de Zorzal somos machistas, entonces empezamos al azar por Máximo Soto. Máximo Soto se pregunta él mismo quién es. Si es periodista, si es sociólogo, si es escribidor, si es bibliómano, si es guionista o si sencillamente si es blasfemo. Entonces hoy, además de presentar el libro de Ivonne, quizás nos enteremos de quién es Máximo Soto. Lindo título de novela policial, ¿quién es Máximo Soto? Sí, no escrita por vos, seguro. María Casiraghi, tal como ella quiere ser presentada, no recuerda en qué año se recibió de licenciada en Letras. Lo que sí sabe es que el burocrático decano de la UBA le entregó el diploma 3 años más tarde. Identificamos el primer vaso medio vacío. Simultáneamente estudió periodismo en la UCA, pero nunca fue a retirar su título. Un largo viaje por la Patagonia la distrajo hasta volverla atea. Nos faltaría saber si eso es bueno o malo para los judíos. Sus instintos son intuitivos, no intelectuales, por eso se abocó a la poesía, escribiendo y publicando sucesivos libros. 6 poemarios, una antología poética. Gracias a su vagabundeo por la Patagonia, realizó libros periodísticos de retratos y paisajes. Luego, estos lugares remotos la animaron a escribir prosa, Nomadía, libro. Publicó cuentos en Monte Ávila y Otro Dios ha muerto, novela inspirada en la vida de una mujer mapuche. Antes le revelaba que le llamara joven poeta y ahora que ya no lo es, extraña desesperadamente esos tiempos. Sin embargo, cuando Ivonne, tan generosa, la convocó para conversar sobre su libro, destacando su condición de joven y de mujer, sin decir nunca la palabra señora, María supo que estaba frente a una verdadera y piadosa lingüista y que el desafío valía la pena. Entonces hoy, entre Ivonne, María y Máximo, van a decir muchas cosas acerca de lo indecible, lo cual es el colmo. Los dejo con ellos. Gracias. ¿La dama primero? No. Como quieran. Habíamos dicho que primero el caballero. Bueno. Si yo digo lo que siento, quizá Ivonne se moleste. Porque yo dije que el libro de ella era una ensalada de frutas. Era una ensalada de frutas porque es nutritivo, sabroso, ¿no? Porque uno se siente bien. Y además, permanentemente, y me pasó a mí, mi libro está lleno de anotaciones, uno quiere meter la cuchara. ¿Por qué? Porque se siente tocado, ¿no? Se siente permanentemente llegado con las palabras que dice. Porque en este libro hay de todo. Hay cuento, hay relato, hay memoria, hay confesiones, hay absolutamente todas esas cosas que uno de pronto puede decir. Yo de pronto recordaba y decía, como ella a veces cita a Neruda o a Borges, entonces me acordaba las celulares uvas, los mangos tenebrosos, las huesudas ciruelas, como decía Neruda, ¿no? Es decir, todo eso está en esa ensalada de frutas donde ella cuenta su vida.
la primera pregunta que yo le hice la vez pasada a ella era ¿por qué había escrito este libro? Y ella me dijo que era una deuda que tenía con la vida. Y yo creo que sí, que ella paga muy bien la deuda, pero además de esa es incompleta, porque el libro de ella dice mucho más de lo que se dice en Indecible. Además, los indecibles aparece como una palabra de inmensas dimensiones. Por un lado, es indecible sobre lo que no puede decir la palabra, es decir, aquello que la poesía expresa de una manera especial, profunda, singular, y que ella lo logra en páginas enteras, que son pura poesía, ¿no? Y la otra son esas otras cosas que uno dice, acá hay filosofía, acá vamos más lejos en lo que está diciendo, y uno lo encuentra cada rato, y por ahí hay un cuentito, ¿no? Es decir, todo eso es como cuando uno va en la ensalada de frutas que yo digo, y digo, arándano. Ah, no, esta es una frutillita, ¿no? Y así uno va encontrando cosas que en mi caso subrayaba, recortaba a cada paso. Y eso creo que es lo maravilloso que tiene este libro. Es una tradición que empieza en Plutarco, empieza allá en los romanos, ¿no? Que empiezan a hacer este tipo de cosas. Y después solo lo hacen de vez en cuando los poetas y de vez en cuando los pensadores, ¿no? Y yo cada vez que encuentro un libro de esos, que es muy difícil de encontrar, ¿no? Siento que es una fiesta. Y este libro es una fiesta, es una celebración para todo el que la lee. Bueno, yo escribí un textito primero que le había anticipado a Ivonne que iba a escribir y después eso puede dar a que ella hable algunas preguntas de las cuales ya estuvimos hablando en algún momento, intercambiando mails. No soy tan breve como Máximo, no sé si porque soy mujer. Bueno, ahí voy. Siempre que leo o escucho opiniones sobre el género autobiográfico, me quedo con la sensación de que todos dicen más o menos lo mismo, que la autobiografía es otra forma de la ficción. Para abordar el libro de Ivonne, busco al vuelo a alguien que desmienta esta teoría y encuentro solo avales. García Márquez, las autobiografías no son la vida, no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarlo. Serrat, los recuerdos son solo memoria manipulada para hacer más feliz el presente. A pesar de ser frases acertadas, no acertarían a describir este nuevo libro de Yvonne Bordelois, porque en Noticias de lo Indecible no hay disfraz. Al leerlo uno ve, tal cual es, a Yvonne Bordelois. Así lo hace constar la autora en su prólogo. Dice, cuando me dicen que es imposible escribir memoria sin volver la ficción, pienso que por el contrario, que la única manera de alejar la ficción de mi vida es escribirla así, a los garrotazos, a lo primero que venga, tal como fue, tal como me habita hoy. Yvonne no responde en ningún momento del libro una lógica lineal, cronológica ni justificatoria de nada. Escribe lo que tiene ganas. Con total libertad elige los pasajes más significativos, pero no necesariamente felices de su historia. Y reflexiona con audacia, lucidez y profundidad sobre un mundo del que es activa partícipe intelectual, aunque otras veces emotivamente pueda parecerle ajeno. Así se embarcó en esta aventura, que a pesar de ser espontánea, con un estilo directo, no decae. Sorprende que no haya página del libro donde no encuentre el lector belleza y al mismo tiempo alguna idea o reflexión reveladora. Todos los pasajes parecen constelar de una u otra forma con algo que está más allá de todo lo dicho. Sus palabras, sus afirmaciones dialogan con una fuerza que la excede, porque es indecible. ¿Qué es lo indecible? Como decía Máximo, la verdad que hay muchas acepciones, digamos, esto me parece que hay que descubrirlas. Yo me quedé en el misterio y la magia que trasunta los relatos y las vidas. En este caso, la de Yvonne con la mía, con la de todos los que están aquí presentes y los que tengan la suerte de leer el libro. Voy a darles un ejemplo personal. Cuando Yvonne me dio sus memorias, estaba atareada con otras lecturas y con otras cuestiones cotidianas, por lo que dejé pasar un tiempo hasta empezar a leerlas. Finalmente di con ellas, por un azar, en el momento exacto en que debía suceder. Así se lo expresé por mail. Les voy a leer un pedacito del mail que le escribí.
Terminé de leer tu libro. La verdad es que estoy muy conmovida. Te voy a contar primero lo que me pasó cuando empecé. Estaba en un bar de Belgrano bien temprano en la mañana, después de un acto del colegio de mi hijo. Tenía que hacer tiempo y me había llevado tu libro para leer durante esas horas. Pasó que estaba muy mal ese día, muy angustiada, al borde del llanto, y en eso leo, sin saber por qué, y en eso leo: no somos nuestras vidas. Nuestra vida no es nosotros. Mucha gente es desdichada porque no deja realmente actuar a su vida, con independencia de sí mismos. Vos sabés cómo sigue, le digo a Ivonne, no tiene sentido que siga transcribiendo, pero todo lo que vino después parecía en ese instante escrito para mí. Leer esto, en ese momento en que me sentía desolada sin un motivo claro, fue el primer gran hallazgo de la obra. Así, sin planearlo, la escritora Ivonne sacude a la lectora X, se mete en su propia experiencia y le revela, ya en el prólogo, una frase de Montaigne que la acompañará por siempre. Mi vida ha estado llena de terribles infortunios, la mayoría de los cuales nunca ocurrieron. A lo que Ivonne, autocrítica y lúcida, agrega: mi vida generosa, tanto más valiente e imaginativa que yo misma. En cierta forma sucede que uno se pasa los años anotando en algún cuaderno invisible esos sucesos que nos van marcando el camino, como si intuyéramos que todo ese caudal que a la larga nos constituirá sería un gran libro, el libro de nuestra vida, sea escrito o no. Volviendo a lo que decía sobre el hallazgo del libro de Ivonne, ya no hablamos de qué busca el autor o autora al escribir sus memorias, sino qué es lo que busca un lector de memorias, qué espera encontrar y en dónde se detiene. El hecho de que llegara a mis manos en el tiempo y lugar justo, casi como una revelación, sirve como ejemplo de que lo indecible, a lo que se refiere en su libro, excede el ámbito del lenguaje y de la literatura. Es lo inexplicable en términos lógicos, científicos, y es curioso que una académica, lingüista, haya abierto sin prejuicio sus sentidos a estas posibilidades en un medio poco afín a términos hechizantes como la palabra magia. Así lo expresa contando algunas experiencias misteriosas de su vida en uno de los capítulos más apasionantes del libro, titulado justamente Magias, a secas, capítulo que hará erizar la piel hasta los más escépticos. Dice Ivonne que lo que la mueve a escribir este libro es antes que nada una necesidad de entender su propia vida, como cuando escribe un poema y las palabras que surgen de un supuesto vacío. Cuando uno escribe un poema y las palabras que surgen de un supuesto vacío nos revelan algo de nosotros mismos que desconocíamos, parcial o totalmente. Pienso que de alguna manera esto es lo que ella hizo, como si al escribir este libro en realidad hubiese escrito un largo y bello poema de su vida. El poema, dice John Fowles, es la parte más profunda de nuestra autobiografía, confirmando esta hipótesis. Viajamos por el tiempo de Ivonne, nos lleva a su infancia, maravillosos pasajes llenos de aromas, colores, sensaciones, con descripciones tan vivas de un hedonismo y sensibilidad tan enormes que uno logra salir completamente de sí y ser partícipe de esos espacios casi sagrados de la niñez, incluidos también en cierta cotidianidad argentina a mediados del siglo XX, una especie de locus amoenus de la vida en el campo de una familia tradicional de la provincia de Buenos Aires. Luego están los viajes. Ha decidido contarlos desde el ayer y no desde el hoy, transcribiendo viejos apuntes, instantes en París, Cambridge, Boston, Grecia, Rusia, Guatemala, Uruguay y muchos más. Y mientras nos lleva lejos, nos enseña que de ningún viaje se regresa, nunca, porque su andar no se identifica con el periplo del héroe que vuelve a su tierra siempre transformado. Propone otra cosa, dice Ivonne, hacernos para siempre viajeros, para siempre extraños. Se peregrina del infierno al cielo y vuelta, lo queramos o no. En nuestra conciencia siempre estamos viajando. He escuchado a Ivonne confesar que no se le anima a una novela, y yo estoy segura que escribiría una excelente novela, por su capacidad tanto para la descripción como para el relato del misterio que cada escena oculta. Uno se encuentra aquí con reflexiones, que esto también es lo que decía Máximo, de todo tipo de situaciones, objetos mínimos que se vuelven filosofía. Es maravillosa la versatilidad de la autora para saltar de un tema a otro y de todos decir algo nuevo, hallarle a todo un lado B, por no decir Z, como pocos prosistas actuales logran. A veces esas mismas reflexiones
Son fragmentos de sus intercambios epistolares con amigos entrañables, que es otro gran tema del libro, la amistad, que se manifiesta en valiosísimas cartas, no solo por su contenido, sino por el hecho de que ese género ya es una viva muestra del pasado y empieza a ser una reliquia para las generaciones más nuevas. En una de sus cartas con Emiliano Bustos reflexiona sobre la dicha y la creación, citando a distintos autores e incluso a sí misma, acerca de la dificultad de escribir desde la felicidad. Tema controvertido que me parece importante destacar, ya que de alguna manera se relaciona con todo su universo creativo, sus disputas internas y externas, al que alude a modo de autocrítica en el capítulo que lleva ese nombre. Una de las citas sobre la que polemiza en su carta a Bustos es de Borges. Dice Borges: la felicidad no necesita ser transmutada en belleza, pero la desventura sí. Yvonne confiesa que adscribió este precepto hasta sus 60 años, más o menos. Pero ahora nos dice: a los poetas jóvenes se les hace difícil creer que la dicha es poetizable y crear con ello, entre otras cosas, porque la felicidad es un hada sumamente sutil y elusiva, y además la tarea de sufrir es una de las mayores tareas que se nos han dado a los humanos y a los poetas. Y más abajo continúa: en cuanto a mí, no sé si me he vuelto una persona mejor, pero me consta que ahora soy más feliz. Por estas frases y otras tantas a lo largo del libro, podemos afirmar que es sin duda un libro celebratorio. En palabras de Yvonne: aceptar que hay momentos fugaces, escandalosos, maravillosos, en los que uno ha venido al mundo solamente para celebrar. Les sugiero especial atención a los pasajes sobre la vejez. Son inspiradores, sorprendentemente dan paz, dan alegría e incluso ganas de llegar a viejos. Y por otro lado, no podía ser de otra manera viniendo de una escorpiana sagaz, dan risa y un cierto escalofrío. El sincericidio que caracteriza todo el libro tiene su estallido en esta última parte, por ejemplo, cuando habla de la vejez inaguantable, haciendo una crítica feroz de amistades, llamándolas lúgubres amigas, y a muchos allegados y conocidos que pasada cierta edad se entregan a ser viejos. De los escritores actuales, de todas las generaciones, incluyéndose a sí misma, dice: somos una mezcla de Narciso, Cáritas y Caín. No por nada una amiga psicóloga osó describirla como una Mafalda rubia. Bueno, quiero leerles, para terminar, algunos pasajes sobre la vejez que me parecen maravillosos del libro. Dice: vejez es el placer enorme de pararse ante una vidriera llena de libros y pensar: ahora ya no me engañan más. Y entrar a un lugar de luces con toda gente interesante y elegante y sentir: ahora ya no me engañan más. Y ver el sol que se pone y decir: ese sí que nunca me ha engañado. Y este pasaje profundamente poético: placer que se extrae a la noche si se piensa que uno no está simplemente apoyado en la cama, sino que se va cayendo con todas sus células a través de un espacio sólido, compuesto de tibieza, sábanas, etc. Algo muy hermoso en la ley de gravedad, cuando la incorporamos, sintiéndola dulcemente, actuando en nuestro cuerpo. Verdad de lo que dice Rilke: todo cae. Aceptarnos cayendo como forma de felicidad. Me preguntaba mientras leía todo esto por qué durante toda la lectura, hablara de la época que fuera, infancia, juventud o vejez, me daba una sensación constante de presente continuo. Es que al parecer, así como los jóvenes a veces caen en el error de pensar que el tiempo es eterno, la gente mayor sabe que la distancia entre la infancia y la vejez es muy breve, lo que explicaría la vivacidad del relato al saltar del pasado al presente y del presente al pasado, como si todo fluyera en un mismo cauce para llegar a una misma desembocadura. Bueno, es mejor que ustedes lean y descubran por su cuenta todos los fragmentos que tengo ganas de citarles, pero Yvonne me pidió brevedad, me voy a reprimir. Aprovechen los capítulos literarios, especialmente aquel que habla sobre sus lecturas. Enriquecedor, inspira a comerse las bibliotecas del mundo. Quizás la parte de Yvonne que más conocemos, la de crítica, ensayista. Sin embargo, hay una frescura nueva en la forma de abordar estos pasajes, vinculada a la espontaneidad que tiene este libro. Una vez más, pelea por defender el lenguaje por sobre todas las cosas y confiesa al final que tal vez escribe tanto y tan rápidamente
para no oír el silencio ensordecedor que tantas veces acoge a lo que escribo, como si me resultara imposible conectarme con ese silencio, demasiado doloroso aprender de él. Sin embargo, por alguna sabia razón, tituló su último capítulo Tan callando. Bueno, Ivonne, como te dije por mail, te agradezco infinitamente por este regalo, no porque me hayas regalado el libro como objeto, sino porque te hayas animado a escribirlo. Una hermosa ofrenda para vos misma y para todos tus lectores y amigos. Quería hacer un agregado porque vos dijiste que era una Mafalda rubia, ¿no? Y a mí me gusta cuando en un momento de ella confiesa que es una bruja. Pero es una bruja apasionada. Y vos fíjate que cuando empieza, y ahora quiero leer yo un texto de ella, ¿no? Dice, pasión de entender, pasión de recordar, pasión de denunciar, pasión de celebrar, pasión de unir denuncia y celebración, conocimiento y memoria, en un solo tejido incorruptible, que es lo que me arrastra y me motiva. Dar testimonio de la existencia, de lo hermoso e inexplicable que tantas veces nos rodea, de lo indecible, que nunca logramos entender. Y ella acá, en este libro, da a entender. Y eso además nos abre a todos nosotros a entendernos a nosotros mismos. El mejor libro es aquel que también uno vive dentro de él, ¿no? Bueno, ¿y cómo hiciste esto? Porque una de las cuestiones es que hay una cierta alquimia química que solo es, por un lado, el fruto de muchos años, pero también un dispositivo, ¿no? Es decir, como en la vida empieza con una celebración, con poesía y termina hablando de la muerte, pero la muerte que es una muerte muy especial, porque tampoco es la muerte, ¿no? Es decir, y no es que vos estés pensando en otras vidas y cosas por el estilo, aunque también algo de eso hay. Sí, sí, ¿no? está mi tía Carmen. Sí. Bueno, ¿cómo es que aparece este esquema que yo dije en un principio, ¿no? Que tiene que ver con esas formas de la literatura muy clásica que empieza en Plutarco, en esos tipos, Tauro Gelio, ¿no? Cortázar recordaba y decía que había que leerlos a esos tipos porque son muy de hoy, te permiten discutir de todas las cosas. Sí. ¿Cómo discutir todas las cosas? Bueno, este libro a mí se me presenta como una inevitable circunstancia, es decir, no lo he escrito porque hubiera contratado con mi editor el hecho de que lo iba a escribir, sino que lo escribí porque me era necesario escribirlo. A una cierta edad hay algo que se nos planta enfrente y nos mira a los ojos y nos dice, hay que decir lo que te pasó, hay que decir qué te dijo la vida. Porque el eje fundamental del libro es que nosotros no somos nuestra vida. La vida es alguien que nos mira y nos está diciendo y nosotros no la escuchamos. Queremos ser nosotros la vida. No, la vida es otra cosa. La vida viene y nos va indicando a los cachetazos. No es una maestra suave, es de las maestras antiguas. Nos pegan, nos ponen en penitencia, nos retan. Mala maestra, mala en el sentido moralmente mala, pero muy eficaz, muy eficaz. Entonces mi vida fue siempre una serie de reveses y de patadas y de vueltas y de empezar de nuevo y que yo quiero ir por acá, pero hay que ir por allá y hay que ir con este, pero no hay que mejor ir con aquel, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y de todo eso de golpe brota una especie de sabiduría, una especie de paz, una especie de alegría, y entonces eso también hay que comunicarlo, hay que enseñarlo, hay que agradecerlo, hay que darlo. Bueno, en este momento yo estoy agradecida de esta lectura maravillosa que me han hecho. Primero me pareció terrible lo de la ensalada de frutas cuando me la anunció Máximo, pero era su ensalada de frutas. Pero era una fruta nutritiva, y era deliciosa. No era de lata. No era de lata. Era la ensalada de frutas de Neruda, así que no, sí. me pareció muy hermoso. Y la lectura yo creo que no hay ningún regalo más hermoso para un escritor que tener una lectura como la que ha hecho María, es decir, ha sido tan profunda, tan espontánea, tan amorosa, tan profunda, tan absolutamente en consonancia con el espíritu del libro, que uno dice, bueno, para
para poder ser leído así, así que vale la pena escribir y pasar por todos los terrores de la escritura. Tengo que decirles que este libro a mí me costó 6 años y en esto quiero agradecer mucho a la paciencia de mi editor, porque la verdad es que me dio mucho trabajo encontrar el formato, es decir, qué es lo que iba a ir dentro del libro y qué es lo que no iba a ir. Hay muchas cosas que no están en este libro, por ejemplo, pienso en mi adorado hermano Gastón, que no aparece casi, y fue uno de los capítulos centrales de mi vida, pero por alguna razón no está en el fresco. Habrá que escribir otro libro para que esté Gastón. Están acá y estoy muy contenta de que estén mis compañeras del Lenguas Vivas, que nos recibimos como maestras normales en el año 51, y acá están muchas de ellas. Y me alegra muchísimo poder tenerlas acá presentes, escuchándome, y tampoco están en el libro, en Lenguas Vivas no aparece. El Lenguas Vivas fue muy importante para mí, fue importantísimo. Ahora me doy cuenta, retrospectivamente, otro libro. Bueno, quiero decir, los diarios son lugares en donde uno va día a día diciendo lo que le pasa, pero las memorias son como grandes frescos y se presentan colores y escenas y uno no puede estar recogiendo todo. De golpe hay zonas que desaparecen y zonas que emergen, y así es este libro, una especie de fresco incompleto, pero bueno, lo que yo pienso al final, mirando hacia atrás, digo, quizás no es total, pero es cierto, todo lo que está aquí sí es cierto, yo me reconozco. Hay otras Ivonne plurales que están en el pasado, que también son ciertas, pero esta que está aquí es una reconocible, una con la que yo me puedo identificar. Y también sí pienso que puede ser que a la gente, por ejemplo, María dice, es un libro celebratorio. Yo pienso un poco en Violeta Parra, mi gran admirada poeta chilena, tan poco reconocida. Ahora se lo reconoce a Nicanor, pero la gran poeta de la familia era ella. Y Violeta tiene un disco precioso que de un lado está Gracias a la vida, y del otro lado está Maldigo del alto cielo. Es decir, que es un libro de celebración, pero es un libro también de denuncia. Y este libro mío, como dice Daniela Riqueta, son 2 libros en realidad. La primera parte son la infancia, es la infancia un poco idílica, en que yo, bueno, miro toda la parte luminosa de mi vida, y los amigos, que también son el pedestal luminoso de mi vida. Y después vienen los conflictos, viene Estados Unidos, viene Haití, viene la manía depresiva, vienen las internaciones, viene la cleptomanía. Es un libro duro, es decir, mi vida no fue ningún lecho de rosas. Pero ¿por qué puse yo? Es decir, ¿por qué? Ahora me doy cuenta cómo está mi infancia y mis amigos como grandes pedestales ayudándome a sobrevivir todo aquello que iba a venir después. Y de alguna manera se hizo una especie de alquimia y yo pude flotar y sobrevivir gracias a grandes llamados angélicos y arcangélicos, yo creo, sobrevivir todas las dificultades que se me fueron presentando. Es decir, no es un libro solamente celebratorio, es un libro sobre el conflicto de la vida. Y yo lo que quisiera es que del libro quedaran no solo las alabanzas y los elogios a la vida, sino también las preguntas que yo me dirijo a mí misma y que forman parte de lo indecible, porque yo no tengo las respuestas. ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, ¿qué pasa con estas magias que nos rodean y que este universo totalmente hiperracionalista nos obliga a soslayar? ¿Por qué la televisión ha suprimido la visión? ¿Por qué la precisión con que tenemos que trabajar los instrumentos electrónicos de alguna manera va corroyendo nuestra capacidad de metáfora? No hay nada más terrible que el detalle diminuto, exacto, conciso. No sé, que acabamos una coma y el archivo se echa a perder, y en el mundo de la metáfora la liquidez, la porosidad de las imágenes, de la vida, etcétera, son las que nos van arrastrando. Entonces, ¿qué pasa con esos 2 mundos que nos están de alguna manera conflictuando y destrozando y descuartizando de tantas maneras? ¿Qué pasa con la fama? ¿Qué pasa con lo que creen de nosotros, los otros, y hasta qué punto nosotros nos creemos eso o no nos lo creemos? ¿Y cuál es el yo profundo que está en lo escrito, pero que en el fondo también está más atrás de lo escrito, más allá de lo escrito? Todas esas preguntas yo las quiero dejar planteadas, porque esas son las que de alguna manera están bordeando ese mensaje de lo indecible. Si a este mundo le falta misterio. Este mundo es el mundo del chismerío, de la comunicación ridícula, de la trivialidad, de la comunicación de lo que no importa, y de golpe nos olvidamos de que el misterio está allí.
El misterio existe, nos está acechando y nos está de alguna manera sustentando. Y si nosotros negamos la existencia del misterio, de lo que verdaderamente no conocemos pero que está allí esperándonos, estamos negándonos a nosotros mismos, estamos negando a la vida. Entonces, ese es un poco el propósito del libro, esto es lo que yo quiero más o menos dejar marcado. Y también quiero decir algunas, me ha gustado mucho, yo he tenido muchas respuestas con este libro, estoy muy contenta de que, yo veo que este libro ha llegado, y eso estoy muy contenta de que, y ustedes están llegando, así que yo estoy muy, muy agradecida con la recepción que tiene este libro. Pero me gustaría mucho saber un poco más a fondo cómo se puede ir elaborando lo que falta en este libro. Y hay quien me ha dicho, bueno, a veces sonás un poco a que todo pasado fue mejor, porque hablo mucho de la decadencia, de la mediocridad que parece como una ola que nos está invadiendo cada vez más y que nos está aplastando, las circunstancias políticas, económicas, todo lo que vemos, la corrupción, etcétera, etcétera. Y yo digo, bueno, sí, es verdad, en el libro quizás no hablo de lo que pueden ser lo que yo atisbo como luces en el presente. Y quiero decir dos cosas con respecto a eso. Es verdad que el libro mira mucho al pasado y ve la luz sobre todo del pasado, pero también creo que tenemos que tener en cuenta que es verdad, y eso la gente no lo quiere decir. Esta es una época de decadencia, nos guste o no nos guste. Nosotros tuvimos un siglo de oro en el siglo XX. El siglo de oro nuestro fue el siglo XX, tuvimos Borges, tuvimos los martinfierristas, tuvimos una poesía extraordinaria que Borges se encargó de tapar y opacar porque estaba él solo, pero teníamos una enorme poesía, teníamos una muy buena novelística, teníamos grandes ensayistas, etcétera, etcétera. Hoy, comparado con eso, es como el siglo de oro español. Queridos, eran Quevedo, eran Góngora, y después, ¿qué tenemos? Después tenemos nada, el 18 se acaba, se terminó eso. Bueno, no digo que acá se haya acabado todo, pero la opacidad de este siglo con respecto al siglo anterior tenemos que reconocerla. Pasa eso, no hay figuras, no hay un Borges hoy, no hay gente que tenía el arranque, el impulso que tuvo la generación de los 60, eso no existe, es otra cosa lo que hay, pero sí hay luces en el camino. Yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo Selva Almada, me gusta mucho, la escucho a Mariana Enríquez en la televisión, me interesa mucho lo que dice, me han hablado de una muchacha, Verónica Yatá, he leído algunos poemas de ella, me parecen muy, muy refrescantes, muy lindos, veo que el cine argentino tiene mucho que decir. Veo que hay realmente fibra y sustancia en el presente, pero también quiero que se guarden las proporciones. Me parece que eso es algo fundamental. Y quería decir eso y había una cosa más, pero me lo olvidé. No, además lo que pasa es que así como vos decís que hay una cuestión de mostrar el pasado como decadencia, quien lo cuenta de una perspectiva profundamente vital. Sí, ¿no? sí. Creo que lo que tiene este libro es esa fuerza, esa cosa de cosas, para decirlo de una manera común, de mucha juventud en las cosas, provocador. Todavía uno siente hoy que es la chica esa que fue y le gritó a los genios de la lingüística, ustedes están equivocados, la cosa pasa por otro lado. ¿No? Una provocación que después los otros dijeron, mirá vos, y entonces cum laude, ¿no? Pero realmente, y eso se ve del principio al fin, ¿no? Y sí, por momentos, entre todas las cosas que tiene la ensalada de fruta, está esas cosas deliciosas donde uno encuentra la cita adecuada, que uno dice, yo me la había perdido. Me pasa una cosa, y esto para los editores. En la próxima edición hagan como el Borges de Bioy. El Borges de Bioy, cuando yo lo vi primera vez, gordo así, grande, me costó. Entonces, la segunda edición ya venía con las páginas finales, con todos los autores que eran citados, que son como, no sé, 30 páginas de citados. Acá también, en este libro, a cada momento hay comentarios, presencia de determinadas citas, y entonces tendría que estar al final, para que uno vaya y busque adentro, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué dijo de? ¿No? Porque muchas veces aparecen relaciones entre lo que dijo de Pizarnik en un momento y lo que dice más tarde, lo que recuerda en un momento y lo que aparece en otro.
Y creo que eso, próxima edición, ¿no? ¿Cómo? Edasa. ¿Dónde está? Edasa. En la próxima Que no han edición, venido, por Edasa, supuesto, ¿no? ¿no? El final, cosa de que uno pueda buscar, que sea, si alguno de estos que a uno le gusta, a ver si citó a Cyril Connolly, ¿no? La tumba sin sosiego, ¿no? Porque ese libro tiene mucho que ver con eso también. Y efectivamente ¿no? fue una de mis inspiraciones, el libro de Connolly. Sí, Así que, sí. Yo, bueno, fui una de las personas que te dijo esto de todo tiempo pasado fue mejor. En el momento que leía el libro era la parte donde me empecé como a sentir molesta, porque, bueno, entristece también, ¿no? Sí. Decir, entonces, ¿qué pasa ahora? Sí, ¿Qué está no hay pasando? nada. Sí. Y también y me resultó desalentador. Claro. Entonces también se lo dije, ya lo hablaste. También me parecía que de alguna manera como eludir quizás esto que ahora estás diciendo, las voces que también te gustan, que por ahí estaría bueno. Sí. Porque en un momento ella me dijo, bueno, es que leí una novela de, bueno, no Sí. importa, y no me gustó, y yo creo que sí, que hay voces nuevas que Sí, sí. están trabajando, incluso femeninas, yo Sí. creo que femeninas Sobre todo. desde la poesía y desde la narrativa, Ujú. y que quizás hablando y deteniendo solamente en el pasado uno se pierde de ver o se pierde de hablar a esas personas para que otro también se interese. Sí. A mí hay una cosa que está como velada en el libro, y por ahí me mandes a la miércoles y no me contestes, pero me gustaría que digas o que nos cuentes por qué está velada, que sería, yo cuando he leído muchas autobiografías de mujeres, Sí. en realidad en general en todas las autobiografías, pero de mujeres especialmente, el tema del amor Ujú. aparece bastante protagónico. pero es el próximo libro. Es el próximo. El próximo libro, el próximo libro No, se... el amor está difuso, ¿no? Sí. Habla de pasiones, habla de amores, así en general, pero nunca ni un Sí. nombre, Es ni un que- lugar, ni nada. Es que este es Noticias de lo Indecible. Y el próximo se va a quiero llamar saber- Noticias de lo Ahí está. Inconfesable. Lo que me interesa es si es intencional esto, Sí. o por qué. Bueno, vos me has hecho en realidad dos preguntas y voy a contestar la primera y después la segunda. La primera es que hay una parte del libro donde yo ataco mucho la crítica. Yo creo que donde más hemos decaído es en la crítica. En la época del martinfierrismo la gente decía este libro es malo por tal y cual razón. Hoy día es muy difícil encontrar una crítica frontal que diga este libro es malo por tal y cual razón. Si la crítica se ha trivializado, se ha enjuagado, ha caído en las garras de las editoriales claramente, por como se ve, cómo van los suplementos literarios siempre siguen una línea y eso ocurre transversalmente, cualquiera sea la ideología del suplemento literario, es el mismo librito que queda como bestseller y el otro librito y así. Y falta valentía, falta coraje, falta lucidez para decir. Y se han impuesto gente de una gran mediocridad y han pasado de alto mucha gente muy, muy valiosa. Yo tengo un capítulo donde yo hablo de los famosos infames, es decir, de los famosos que no tienen ninguna realmente credibilidad como valiosos y que sin embargo por una onda publicitaria determinada, porque hay una editorial o porque hay una firma, porque hay una persona atrás, ahí brillan y confunden, la crítica confunde mucho. Y y también están los otros, los infames, los desconocidos famosos, que tendrían que ser famosos, pero que quedan desconocidos. Y eso le hace mucho mal a la literatura, le hace mucho mal a la gente, que haya tanta gente de tanto valor que está totalmente relegada, totalmente escondida, y en cambio los mediocres se imponen. Y en eso hay que tener cuidado. Me parece que eso, bueno, es una falla de las universidades, es una falla de las revistas, es una falla de las editoriales, es decir, eso hay que ser muy fuerte. En cuanto al amor, yo ya escribí sobre el amor, y lo que pasa es que yo creo que el amor es más... Pero sobre tu amor. Espera, porque sobre mi amor, sobre mi amor. Por eso inconfesable. Yo he escrito un libro muy hermoso de los famosos desconocidos, que se llama La Libre Apocalipsis, que es un libro de poesías. Y ahí hablo mucho de mis amores y de mi gran amor. Yo creo que el amor se dice mejor en la poesía que en el ensayo.
Y ahí es donde hay varios poemas que si uno rastrea un poco se da cuenta qué es lo que me pasó y qué es lo que me pasa con el amor. Y yo al final del libro digo esto de que el amor es como una especie de gran superstición de la juventud, eso de creer que una persona es todo el universo. Eso es lo maravilloso del amor. Uno se encuentra con esta persona y todo el universo cambia, y todo tiene sentido y todo es hermoso y nos incorporamos al lujo de esa vida, de esa existencia que no sabíamos que existía y que nos reconoce y que nos inspira y que nos exalta y que nos levanta y todo lo demás, y ese es el amado, y resulta que, bueno, como nos ha pasado a todos, poco a poco el amado se empieza a desplumar y nosotros nos empezamos a desplumar, porque no solamente es el amado, sino nosotros nos empezamos a desplumar y esta vida tan maravillosa que hemos imaginado, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, bueno, y vuelta a empezar, porque de todas maneras insistimos, este sí, bueno, esta vez sí, no, no es así. Bueno, y yo digo, cuando uno llega a la vejez, una de las ventajas de la vejez es eso, de que uno se da cuenta que ninguna persona, por muy encantador, fascinante, seductor que sea la persona, el personaje, es el universo. No hay nada que se compare con la belleza, con la energía, con el mensaje que nos tiene que decir el universo. Y entonces ahí abrimos mucho la frontera, nos gusta la gente, nos preferimos a unas personas sobre otras, queremos más a uno que a otro, eso es absolutamente inevitable. Pero ya no podemos enfocar de esa manera. Y es así, porque la vida no puede concentrarse solamente en una persona, la vida está en todas partes, y entonces la vejez es ese momento en que todos nuestros sentidos se ponen a palpar esa totalidad del universo y somos mucho más felices, somos mucho más desentendidos, mucho más libres. Y eso, lo importante de todo es la libertad. El amor nos hará libres, no, la libertad nos hará amar mejor. Es la libertad la que nos hace amar mejor. Entonces, bueno, pero de todas maneras puede haber un libro. si se portan bien, puede haber un libro. Por ahí aparece este inglés extraordinariamente apuesto, interesante, que sí. estaba de paso por encima y dice, sí, Bueno, una relación apasionada. Sí, Pero, fue muy lindo. Pero ese está metido dentro de una magia. Claro, Después lo que sí, pasa con magia. ¿qué pasó con ese inglés? Que yo me lo quería encontrar y no, bueno, el señor se había ido y entonces aparece esta señora tan rara, esa vidente que muy de casualidad pasa a mi lado y yo la quiero ver para preguntar qué me pasó con el inglés. Y la señora me da cita y bueno, yo voy a verla y la cita es un parque, hay un árbol, hay que buscarla en ese árbol, voy a buscar el árbol, es un domingo, llueve, todo gris, Ámsterdam, no saben lo que gris que puede ser Ámsterdam, cómo puede llover en Ámsterdam. Y yo estoy sola en el parque, me voy al árbol y no está la vidente. Y yo digo, bueno, pero como yo soy tan desenganchada y tan descolgada, probablemente no era este árbol, sino uno que está por allí cerca que se parece, y me voy a otro, no, tampoco estaba la vidente, y me voy al tercer árbol y tampoco, y yo digo, qué mal que me va, todo mal, este tipo me deja, no veo la vidente, bueno, y digo, no, era el primer árbol, voy al primer árbol, y voy al primer árbol, ¿y qué pasa? Veo que muy pocos han leído el libro. ¿Qué pasa? No estaba la vidente. Estaba el inglés. Estaba el inglés. película. Y estaba como si me estuviera esperando. Estaba parado debajo del árbol, bajo la lluvia, y estaba esperándome. Estaba esperando. Bueno, entonces, queridos, hay algo más que el racionalismo en este mundo. Es otro. Sí. No, hay muchas de esas cosas en el libro. No, yo creo que sí, que uno de los grandes peligros de este mundo es el hiperracionalismo que nos hace de alguna manera apartarnos de esas posibilidades extraordinarias. Después me encuentro nuevamente con la vidente y la vidente con mucha elegancia me dice, yo le digo, mire lo que pasó. Y esas cosas suceden, me dijo ella. No me dijo, soy una mujer de gran poder y te mandé debajo del árbol para que me dejara de embromar, arreglate vos con el inglés, yo no sé nada que ver, hablen entre ustedes. Y fue lo que pasó, tuvimos una conversación adulta y, bueno, por cierto que no prosperó el hacer con el inglés, pero yo me quedé tranquila. Y eso era lo importante, Bueno, como ven, en el libro hay un poco de todo el tiempo. Y cuando
cuando yo al principio decía que meter la cuchara de pronto, yo durante mucho tiempo venía tratando de descubrir qué era Dioniso. Dioniso, aquel griego que fundó el teatro y toda esa cosa, y el desborde y las vacantes. Y ella me lo explicó, mira que he leído libros, en una sola frase, ¿no? Una frasecita al pasar que dice, el sexo tiene que ver con la ira y la locura antes que con el amor. Que el amor se relaciona con la maternidad antes que con la pareja, el varón con la violencia, la mujer con la felicidad y la familia con la esclavitud. Y de pronto, todo eso me iluminó por qué los griegos habían inventado el teatro, y el teatro inventó el cine, y el cine y la televisión y todas esas cosas, y las telenovelas y todo eso, en las que yo escribí unas cuantas, ¿no? Pero ella de pronto lo había explicado en una frase, ¿no? La relación que tiene, que es diferente a la del sexo, que esto es lo que sabían los griegos, las vacantes, esas mujeres que iban corriendo, ¿no? ¿Cómo hacéis para hacer esa síntesis? No, pero la síntesis no sé cómo vos leíste, pero la verdad es que todo eso es la síntesis del libro que se llama Etimología de las Pasiones, y eso no son ideas mías, son lo que me ha dicho el lenguaje. Cuando uno mira las raíces del lenguaje, cuando uno habla del sexo, el sexo tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la locura, tiene que ver con el delirio, y el amor está exclusivamente, las raíces que tienen que ver con la palabra amor en indoeuropeo, etcétera, tienen que ver exclusivamente con la maternidad. El verdadero amor que reconoce el lenguaje es el amor de la maternidad. El sexo es otra cosa totalmente diferente, lo tienen bien clarita, muy distinto. Y después la familia, famulus, es sirviente. Familia es conjunto de esclavos. Bueno, yo no lo digo, lo dice el lenguaje. Yo no lo digo, lo dice el lenguaje. Algo sabrá el lenguaje. ¿Y amor viene de mores, de la casa, de morada? No. No, sonaba parecido. No. Esto no se le gusta. Y la felicidad tiene que ver con la palabra felicidad tiene que ver con el pezón, tiene que ver con el amamantamiento. No, la primera felicidad, la felicidad de la cual nunca nos vamos a separar, es la de estar mamando del pecho de nuestras madres. Ese es el modelo, el arquetipo de la felicidad. Eso lo dice el lenguaje, por eso le digo, hay que escuchar el lenguaje. El lenguaje dice mucho más de lo que nos dicen los pensadores, los filósofos, los gurúes, etcétera, etcétera. Eso está dentro del lenguaje. Y la vida tiene también su propio lenguaje, que es, como yo digo en algún poema, demasiado enigmático para seres humanos. Por eso yo me propuse descifrar o enfrentar el enigma de mi vida en este libro, y espero que ustedes también lo puedan compartir. Sí. Muchísimas gracias, María, Máximo, por supuesto, Ivonne. Te confieso, Ivonne, que tenía miedo de que contaras toda la escena de la vidente, porque hay una parte que no contó que era mejor, porque sí logró hablar con la vidente y había más gente, además del inglés, ella y la vidente, pero lo van a tener que leer. No, y la parte cuando veas. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido. Los esperamos en el piso de arriba con las empanadas Miroslav y con muchos vasos medio llenos de vino tinto. Gracias. Que se van a vaciar rápido.